Bien, ahora un tema sin duda interesante, mi estimado David, es el tema de las elecciones. Hoy estamos hablando, bueno, a ver, no por nada, el gobernador salió a decir, fíjense bien a quién postula, ¿no? Que por cierto el PAN no queda tan limpio, por cierto. Fíjense a ver a quién postulan, ¿por qué? Porque hay una sensación, hay una percepción, no podemos decir acusaciones porque pues, la verdad es que no tendríamos que tener pruebas para ello. Pero cuando menos una percepción dicen que si hace cuacuá, tiene plumas y hace como pato, pues seguramente es un pato, ¿no? Y hoy estamos hablando de una penetración importante de los grupos delictivos en la operación de campañas. ¿Cuál es el análisis que haces respecto a este asunto? Vamos a irnos a la elección del 2018 cuando llega Diego Silmé y llegan los nuevos alcaldes. De ese entonces para acá, ¿qué análisis haces de ese tema? Bueno, los grupos criminales descubrieron que tener el control de las policías municipales era importante porque aunque hay policías débiles en el estado de Guanajuato y en todo el país, las policías municipales carecen de todo. Es más débil de la cadena, pero al final de cuentas tienen radios troncales, tienen facultades para realizar rondines, detenciones, tienen un C4, un sistema de videovigilancia. Entonces los grupos criminales quieren tener el control de las policías municipales. En el caso del Cártel Jalisco, esencialmente buscan el control del área, la dirección de tránsito, policía, la dirección de fiscalización. El Cártel de Santa Rosa es más ambicioso y también quiere tener el control de los contratos de obra pública, de la realización de las ferias regionales, tener participación en el presupuesto municipal. De ahí que hayan decidido desde hace tiempo participar en los procesos electorales, financiando candidatos, respaldando proyectos políticos o amedrentando candidatos y en su caso asesinándolos. El Cártel de Santa Rosa de Lima es el más agresivo en este sentido y cada 3 años desde hace tiempo en coyunturas electorales asesina a un liderazgo político con el objeto de doblar las voluntades de aquellos que se resistan a una sinergia criminal. Sucedió en Celaya con Gisela Gaitán, que resistió valientemente las presiones de esta organización. Sucedió 3 años antes con Toño Acosta en Juventino, hace 6 años con José Remedios en Apaseo el Alto, y tiempo atrás con Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerecuaro, que fue asesinado justamente por rechazar una sinergia con este grupo criminal que no tenía todavía el nombre de Cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces lo que tenemos es que los grupos criminales lo que buscan es tener el control político de las zonas en donde ellos operan para tener un control más férreo de sus regiones. El tema de los contratos públicos, pues básicamente tiene que ver con el tema del lavado de dinero, ¿no? O sea, el poder crear empresas constructoras, ¿no? Que permitan ejecutar obras y obviamente estar, pues convirtiendo ese dinero de narco en dinero limpio. En parte porque el ramo 33 de los municipios, el presupuesto de obra pública, teniendo ellos empresas constructoras asociadas, también obtienen un recurso adicional. La guerra de cárteles en Guanajuato es costosa. Entonces ya no solo se financia con el narcomenudeo, sino también con los delitos como secuestro, extorsión, el tener inversiones con gobierno, es decir, construir carreteras, construir, hacer pavimentaciones, electrificaciones, les permite obtener un ingreso. Y en tanto que muchos alcaldes y candidatos recibieron financiamiento negro en la campaña, les terminan entregando un porcentaje de obra pública para los propios grupos criminales. ¿Qué te dice el hecho, por ejemplo, justo precisamente en esta zona de la Baja que estamos hablando, la zona, digamos, sureste del estado, terminó con presidentes municipales de Morena? Y te diría que en la zona donde no ganó Morena, donde ganó el PAN, es zona controlada por el Cártel Jalisco. Es decir, pareciera que Jalisco, si vemos el mapa criminal, de dónde tiene el control. Ponemos un mapa criminal con el mapa de las elecciones. Donde ganó el Cártel Jalisco está el PAN, y donde ganó el Cártel Santa Rosa de Lima ganó Morena. Ok. ¿Y esto qué nos depara? Mira, se dice con insistencia que pues hay que hacer un cambio de rumbo, de hecho es el eslogan de la actual gobernadora. Tú vienes de estados en donde la vorágine del narco cobró muchas vidas. Me parece que en Guanajuato todavía no tocamos fondo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que impedir que estos narcoalcaldes que hay de todos los partidos en el estado de Guanajuato puedan estar ejerciendo sus funciones. Tú recordarás lo que pasó en Tijuana. Jorge Hank fue alcalde de Tijuana. Así es. Y después fue candidato a gobernador. Si permitimos que la élite política siga teniendo financiamiento del crimen organizado, al rato vamos a tener narcogobernadores, como lo hay en otras entidades del país. No lo digo yo, las propias autoridades en México, en Estados Unidos, tienen detenida
detenidos a una decena de gobernadores que tuvieron vínculos criminales. Quizá el primer caso que se documentó fue en el sexenio de Ernesto Zedillo con Mario Villanueva en Quintana Roo, pero de ahí en adelante N gobernadores han estado. Tomás Yarrington, por ejemplo, también en Tamaulipas, ¿no? En algún momento hubo acusaciones también contra gobernadores de Morelos, ¿no? Por ejemplo, que se les vio involucrados con el crimen organizado. Ahora, podríamos decir que hay estados fallidos, porque si bien es cierto, Guanajuato vive un índice de violencia muy elevado, vemos que no pasa situaciones como en Chiapas, ¿no? Donde comunidades enteras han tenido que huir del país por tema de la influencia del crimen organizado. El tema de Guerrero, ¿no? Donde hay un control real, claro, ¿no? De las policías municipales. Incluso se habla de las relaciones de la gobernadora y de su papá con, sí, claro, obviamente, con el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia de Guanajuato respecto a todas estas otras entidades donde pues el escándalo es mayúsculo, a lo mejor no de la violencia, pero sí de otras situaciones como las que te expongo ahorita? Los comandantes del narco. Aquí el mando regional del cártel Jalisco lo tiene el R, que es uno de los líderes más sanguinarios del cártel Jalisco, pero que no ha aplicado la estrategia que se está instrumentando en el sureste. Es una estrategia de tierra quemada. Que aplicó el ejército de Guatemala en las guerras civiles de Centroamérica del siglo pasado. En pocas palabras, ¿de qué consiste? En tanto que los grupos de guerrilleros de Guatemala tenían el respaldo de pueblos y comunidades, el ejército de Guatemala llegaba a arrasar a los pueblos para que no tuvieran medicinas, alimento, alojamiento. Entonces lo que hace el narco en la zona de Chiapas es lo mismo, para evitar que el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco curen sus heridas, se alimenten, se reabastezcan, se rearmen. Lo que hacen es exterminar a las poblaciones que les dan apoyo logístico. Y por eso se da el desplazamiento, tanto en Chiapas como en Michoacán. Aplican esta estrategia de tierra quemada porque los asesores del cártel Jalisco son caiviles, son exmilitares de élite del ejército de Guatemala. No hay que darles ideas, pero eso también podría ocurrir aquí en Guanajuato en el momento en el que se percaten que una de las razones, no la única, no la más importante, pero una de las razones que ha impedido la derrota del cártel de Santa Rosa de Lima es que tiene una base social de apoyo muy fuerte. Sí, claro. Entonces, el cártel Jalisco no solo pelea contra la célula de sicarios ni contra los liderazgos del cártel, comunidades enteras, sino contra poblaciones completas. Que no solamente están en Santa Rosa, sí en Santa Rosa, están en Villagrán, están en general en Villagrán, están en Juventino Rosas, los Zapaseos, Santiago Marabatío, Salvatierra, toda la zona de influencia, como ¿no? Ford, por supuesto. Entonces, no es descartable que pudiera. Ahora, ¿qué tan factible es cuando, bueno, pues por ejemplo la infraestructura y obviamente la capacitación y obviamente también la fuerza de las autoridades es muy superior, quiero suponer, a lo que sucede en Chiapas, ¿no? Eso pensaba yo hace poco, pero cada año lo que vemos es un incremento de las capacidades del narco y siempre van rompiendo una barrera. En otros estados ha habido el asesinato de alcaldes en funciones. Aquí afortunadamente eso no ha sucedido. Nada más ha habido el ataque muy lamentable y condenable de candidatos. Y precandidatos. Ha habido el ataque hacia jefes policíacos, pero no del primer nivel del Gabinete de Seguridad Estatal. Ajá. Tampoco ha habido ataques a integrantes de gabinete. En el caso de Jalisco, tú recordarás, el exgobernador Aristóteles Sandoval, 12 escoltas y 2 camionetas blindadas y fue asesinado. Es decir, en Guanajuato todavía no hemos tocado fondo. Si el narco empieza a instrumentar las estrategias que ha instrumentado en otros estados, pues todavía falta mucho. Cuando se da el cambio de gobierno en Zacatecas, cuando entra David Monreal, a los pocos días de haber tomado posesión, ahí en la plancha central de Zacatecas, en el punto más videovigilado de Zacatecas, depositaron un vehículo con N número de cadáveres, ¿no? Así es. La transición de gobierno trae consigo el cambio de jefes policíacos. A ver, entonces habrá que estar al pendiente de la transición en el gobierno. Totalmente. Aquí en Guanajuato, ¿no? Sobre todo, lo vimos, por ejemplo, no nos vayamos lejos, un estado panista hoy como Aguascalientes, ¿no? Hubo un cambio en la gubernatura y hubo un crecimiento de la violencia, si no a niveles de Zacatecas, si no a niveles de Guanajuato, sí a niveles nunca vistos en Aguascalientes, por ejemplo. Y uno de los primeros hechos de sangre que ocurrieron allá en Zacatecas fue la muerte del secretario de Seguridad Pública, que las autoridades un año y medio después no atinan a presentar los elementos de prueba de que haya sido un desplome, una falla mecánica. Ajá. En mi opinión, más bien él fue atacado por el grupo del crimen organizado, por el cártel de Sinaloa en concreto. Entonces, en todos los estados del país... poder de fuego antiaéreo, de hecho.
Tienen ¿no? misiles tierra-aire. Ya derribaron también un helicóptero de Fuerza Aérea en Guanajuato, Y en Jalisco, perdón. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, desde esa época. Así es. Todas las transiciones de gobierno traen consigo el cambio de jefes policíacos. Ajá. Y las viejas alianzas que atienden los narcos contra los jefes policíacos se extinguen y tratan de construirse unas nuevas. No debemos de perder de vista este cambio de gobierno, digo, no por ser aves de Guanajuato ni nada por el estilo, sino porque eso es lo que comúnmente está sucediendo. Si vemos la estadística, en todos los cambios de gobierno, Michoacán, Colima, Guerrero, Zacatecas, Sonora, en donde llegó el propio Alfonso Durazo, que venía a ser secretario de Seguridad Pública. Bueno, lo acabamos de ver también en el Estado de México, ¿no? Donde hubo también un disparo inusitado de la violencia en el cambio con la llegada de todos Delfina. Los cambios de gobierno, lo que ocurrió fue un incremento de la violencia homicida, eventos de alto impacto y ataques directos del crimen organizado en contra de las autoridades electas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es establecer nexos con las autoridades de seguridad pública, mandar mensajes. Ellos son mucho de esto, de tratar de establecer una narrativa, y en eso lamentablemente suelen derrotar a la narrativa de gobierno. Fíjate, digo, no nos vayamos lejos, pasó con la llegada de Diego Sinue. Por supuesto. ¿No? Hubo también ese reacomodo y el embate, pues todavía más claro, de un grupo delictivo hacia otro en nuestra entidad. Sí, no, y lo dramático de Guanajuato es que teniendo más o menos un mapeo de lo que sucede, pues no hemos visto esta sinergia entre el gobierno estatal y federal para combatir al delito. Lo que vemos es que la Guardia Nacional, no dicho por mí, sino por la propia Sedena, ya opera a favor de algunos grupos criminales aquí en León o en la zona de la Bajío. Pues lo vimos en este famoso video, ¿no? En el video, sí. Donde pues lo peor que se les pudo acusar a los elementos fue, creo que algo de sedición o algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque al final pues no se probó que estuviera en una relación directa con el homicidio, pero fue evidente o es evidente que hay una participación de autoridades y también un alejamiento, yo creo que preocupante, ¿no? Por ejemplo, de las propias autoridades estatales hacia municipios como Celaya, donde, por ejemplo, pues Seguridad Pública del Estado brilla por su ausencia. No, una división entre los comandantes, directores de policía afines a Álvar Cabeza de Vaca y los que eran afines a Sofía Huete. Entonces, una grilla política en las corporaciones de seguridad pública provocó que no hubiera esta colaboración. En efecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha abandonado Celaya. No hace decomisos importantes, digo, decomisos grandes. Sí, claro, ¿no? Digo, a mí me llegan los comunicados de detienen a 2 con algunas grapitas, ¿no? Detienen, no, pero fuera de ahí nada grande. El problema no es el narcomenudeo, sino el narcomayoreo. El jefe de plaza del cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Celaya, un personaje apodado el Mamey, fue liberado. Estaba en el penal de Celaya, que era una insensatez, dejarlo en el propio penal de Celaya para que operara desde dentro del penal. Pero fue liberado por errores, o quiero pensar que fueron errores y no omisiones de la Fiscalía del Estado en la integración de la carpeta para el debido proceso. Entonces, lo que vemos es una falta de colaboración de las autoridades estatales y federales para apoyar a Celaya, que es auténticamente una ciudad mártir. Si me permite, vamos a una pausa y regresamos ya en este último bloque, se me fue rapidísimo la hora, porque vienen cambios importantes, ¿no? Y una discusión, ¿no? Que sin duda llamó mucho la atención, el tema del cambio en la Secretaría de Seguridad Pública y el cambio en la Fiscalía General del Estado, que creo que es un gran tema que hay que tratar antes de cerrar este programa. Vamos a la pausa y regresamos.